las jornadas técnicas, estas segundas jornadas que vamos a dedicar sobre todo al almendro ecológico en la raya salmantina. En primer lugar, el primer ponente que tenemos es Hugo Martín, que es ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, que nos va a hablar de la comparativa del almendro con el convencional y en ecológico en las Arribes del Duero. Bueno, ¿por qué estamos aquí hablando del almendro? Alguno podría decir, pues es un invento de los grupos de acción local, ¿no? Han dicho, vamos a apostar por el almendro y como podrían haber apostado por cualquier otro cultivo. La realidad es mucho más compleja. La realidad es que ahora mismo no solo en Arribes se está apostando por el almendro. No sé si el micrófono está bien situado ahí, me lo subo más arriba. Perfecto. La realidad es que no solo en Arribes se está apostando por el almendro, se está apostando en Castilla y León, se está apostando en España, se está apostando a nivel mundial. Entonces, ¿el almendro solo? No, es una dinámica que se está generando con el fruto seco. Ahí os pongo una gráfica de cómo van aumentando los consumos. Bueno, está en inglés porque es una página de California, pero tanto de almendros, que es el principal fruto seco que se consume a nivel mundial, como del pistacho, como de la nuez, como del cacahuete, como del anacardo, ¿vale? Las dinámicas en los últimos 10 años son toda una evolución en positivo del consumo a nivel mundial. ¿Esto por qué se está produciendo? Se está produciendo básicamente porque hay dos potencias, que son Australia y Estados Unidos, en las que están haciendo una apuesta muy fuerte por el fruto seco. ¿Esa apuesta en qué consiste? En una dinámica de marketing en los países asiáticos, en todo lo que es la franja de Japón, India, China, incluso yéndose ya a zonas más del sur de Australia, toda la zona de Australia, y eso está generando que haya un consumo. Eso a nivel internacional. A nivel europeo, cada vez hay una dinámica también en favor de una dieta cada vez más vegetariana, por decirlo de alguna manera, disminuyendo el consumo de carne, disminución del consumo proteico de carnes. ¿Y cómo suplementamos ese consumo proteico de carnes? Pues con proteína de leguminosas, con proteína de frutos secos, con proteína de muchas vegetales que suplen perfectamente el consumo de carne. Entonces, ahora mismo también hay una política en favor del consumo de proteína vegetal en vez de proteína animal. Todo esto unido también a otros artículos que están saliendo en empresas sobre el colesterol, sobre propiedades cardiosaludables de los frutos secos, hace que el consumo se esté disparando. ¿Eso es la gallina de los huevos de oro? Pues en mi opinión un poco sí, porque hay gente que está apostando muy fuerte y esto evidentemente tiene un techo. ¿Dónde estaba ese techo? A día de hoy lo desconocemos. Lo que sí que es verdad es que esas gráficas de consumo año a año van aumentando. Y existe, por otro lado, porque todo el mundo dice, ya, pero los americanos van a plantar más, los australianos van a plantar más. La realidad es que en California no se puede plantar más. Han copado todo el valle, entre viñedo, almendro, nogales, ya no pueden crecer más. Y en Australia pasa exactamente lo mismo. Son dos valles que están ya copados de cultivos, o sea, el crecimiento es nulo. ¿Dónde se puede crecer? En Europa. Y es por eso, porque la apuesta de estos cultivos en Europa se está haciendo más fuerte. Porque nosotros sí tenemos todavía posibilidades de crecimiento con el almendro, con el pistacho o con el nogal. Y también está entrando con fuerza en los últimos años el avellano, ¿vale? No sé dónde tengo aquí el ratón. Toda esta dinámica que se está generando en el consumo del fruto seco está provocando también una dinámica, no sé si veis ahí, igual me pongo aquí y os interrumpo menos. Ah, por la tele, perdona. No puedo estar a todo el mundo. Ahí. Yo lo siento. La cuestión es que todo este proceso de consumo del fruto seco está también influyendo
en nuevos cultivos agronómicos. Agronómicamente se están haciendo otro tipo de cultivos, otro tipo de podas, otro tipo de abonados, que están provocando lo que ahí denominamos una reconversión. España, para que os hagáis una idea, es el país con mayor superficie de almendro de todo el mundo. Tenemos 600.000 hectáreas de almendro. California está en 80.000 hectáreas y produce 3 veces más que nosotros. Con una sexta parte de la superficie que tenemos, que tienen ellos, producen 3 veces más. ¿Por qué? Porque están echando muchísimo más agua, muchísimo más abono y una mecanización que permite una reestructuración constante de esas plantaciones. Nosotros tenemos aquí una vida útil de almendros de 100 años. Ellos tienen una vida útil de almendro de 20 años. A los 20, 25 levantan y vuelven a plantar. Y están así constantemente, ¿vale? ¿En qué estamos nosotros? Pues en ese mismo proceso. Intentar, por decirlo de alguna manera, americanizar el cultivo del almendro y del fruto seco. ¿Cómo se está consiguiendo eso? Pues evidentemente las explotaciones en secano, llevarlas a regadío. Muchísimas de las variedades tradicionales están desapareciendo por incorporación de nuevas variedades, que como vamos a ver no quiere decir que sean mejores, sino son nuevas variedades que son de floración tardía, que permiten una defensa contra las heladas mucho mejor, pero que a nivel de calidad podríamos cuestionarlo. Esa es la tendencia que está existiendo en España. Como os decía, el almendro prácticamente se ha considerado toda la vida un cultivo residual. Se ponían ahí 4 almendros, íbamos, los cogíamos, las almendras que nos daban y nos las llevábamos para casa. Prácticamente no se ha considerado un frutal, no se ha considerado como un árbol que fuera capaz de dar rendimientos económicos. Era más un complemento a la economía familiar. Ahora mismo la apuesta es porque sea realmente un cultivo económico y una apuesta fuerte del agricultor de nuestra zona. La disponibilidad de riego y lo que es, en principio, más interesante, aumento de las producciones. Estamos hablando de que la media, para que os hagáis una idea, de Arribes del Duero y del 90% de los almendros de España, la media de producción está entre 80 y 100 kilos de pepita, ¿vale? Los americanos están consiguiendo entre 2.500 y 3.000 kilos por hectárea de pepita. O sea, imaginaros el margen de crecimiento que existe en el cultivo del almendro. Evidentemente, eso exige una reconversión. Ahí tenéis 2 fotografías, una lo que es el almendro en Arribes del Duero. Estamos hablando de densidades de plantación bajísimas, gran cantidad de variedades en prácticamente todas las parcelas. En una parcela no existe una variedad, a lo mejor existen 20, 30 variedades, podas las mínimas, abonado el mínimo, riego evidentemente ni hablamos. Entonces, y a pesar de eso, el almendro está tan adaptado que sigue produciendo, porque el almendro sigue produciendo. ¿Veis la fotografía? Yo creo que sí se ve, ¿no? Estamos hablando de densidades de plantación, para que os hagáis una idea. La media en Arribes del Duero está en 100 árboles por hectárea, y ahí estamos hablando de 2.000 árboles por hectárea. Entre 1.000 y 2.000 árboles por hectárea. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. ¿Se podría hacer eso en Arribes? Pues evidentemente no, ¿vale? Porque no tenemos en Arribes ni la orografía, ni las condiciones edáficas, ni las condiciones de agua para poder llegar a eso. Pero contra eso, ¿qué podemos realizar? Pues otro tipo de cultivo. Otro tipo de cultivo que es donde nosotros vamos a intentar incidir en la jornada de hoy, que es la apuesta por el cultivo ecológico. Ahí veis un mapa de la superficie de almendro en Castilla y León. Ese mapa, tengo mapas del 2010, donde el almendro prácticamente estaba en la franja de Arribes del Duero y en la franja de Ágreda. Ahora mismo el almendro ya se está expandiendo por todo lo que es el Valle del Duero, ¿vale? El Valle del Duero es por donde se está expandiendo toda la superficie de almendro. Hay grandes empresas que están poniendo 50, 100 hectáreas.
Hemos pasado de 1.200 hectáreas a 2.000 hectáreas en 4 años. 800 hectáreas han plantado en los últimos 4 años. ¿Vale? En el tema del pistacho todavía la dinámica es más fuerte. Se ha pasado de casi 100 hectáreas a casi 1.500 hectáreas. Eso para que veáis que la dinámica no es solo algo a nivel mundial, sino que en Castilla y León también existe una dinámica de aumento de la superficie del fruto seco. La zona de cultivo de almendro tradicional en Arribes del Duero, yo creo que la conocéis de sobra. La Fregeneda, Saucelle, Bilvestre, Aldea Dávila, Fermoselle. No he puesto Pereña porque en Pereña todavía hay poca superficie, pero me ha dicho Juan Manuel que ya está poniendo el almendros para aburrir, así que dentro de poco habrá que ponerlo dentro de los municipios con más superficie. Pero a día de hoy los principales municipios donde más superficie de almendro hay son los que están justo en la franja del Parque Natural y orillas del Duero, ¿vale? En todos esos municipios se habla muchas veces de Arribes del Duero, pero las dinámicas de las plantaciones en cada uno de esos municipios tienen muchas diferencias. No es lo mismo plantar a 200 metros a nivel del mar, en la orilla del Duero, que plantar en la parte alta de Arribes del Duero. No es lo mismo plantar en bancales que plantar en llano. Por eso, yo creo que cada uno, cuando apuesta por cultivar el almendro en la zona de Arribes del Duero, tiene que ser consciente del tipo de superficie que está manejando, hacer sus analíticas y apostar por un cultivo más o menos intensivo. O lo que vamos a proponer en estas jornadas, que es la apuesta por el cultivo ecológico, ¿vale? Estas son fotografías de la realidad del cultivo del almendro en Arribes, ¿vale? No sé si se ven bien las fotos, yo las veo un poco oscuras desde aquí, pero bueno. Árboles muy antiguos, ¿pero qué le pasa a mi almendro? Pues tu almendro lo que le pasa es que ya tiene sus 50, 60 años, suelos muy limitantes, donde estamos hablando de una profundidad de 40, 50 centímetros, donde el desarrollo radicular ya no puede ir a más, con lo cual el árbol no puede tener mayor crecimiento. Entonces, en muchos de esos casos, seguramente habría que levantar y apostar por nuevas plantaciones, ¿vale? Sin llegar al intensivo ni al superintensivo que se está proponiendo en otras zonas. Simplemente con renovar parte de la superficie de almendros que hay en Arribes del Duero, las producciones crecerían exponencialmente, ¿vale? Simplemente con el hecho de hacer nuevas plantaciones. Evidentemente, todos sabemos, como ha dicho el alcalde de Pereña, que hay un problema de despoblación, hay un problema de envejecimiento e incluso me atrevería a decir un problema de ilusión por nuevos proyectos, ¿vale? Entonces, contra eso evidentemente no se puede luchar. Pero contra la dinámica del almendro seguramente se podrían proponer jornadas como estas o incluso atraer a inversores o gente con ganas de cultivar el almendro, ¿vale? Incidiendo ya en lo que es la cuestión en que estamos hoy. Hemos hablado un poco de la dinámica del almendro a nivel mundial, en España, en Castilla y León, y ya incidiendo en el cultivo del almendro en Arribes del Duero y en lo que es la ponencia sobre las ventajas e inconvenientes del almendro en convencional y en ecológico. Podemos decir, bueno, pues en convencional tenemos una serie de ventajas, podemos hacer un abonado a la carta, podemos ver las deficiencias que tiene nuestro árbol y abonar casi con microelementos, porque el abonado químico nos lo permite, pero luego, si lo pensamos a ciencia cierta, yo de todos los agricultores que cultivan almendro en Arribes, podría contar con los dedos de la mano los que abonan. Con lo cual dices, pues el convencional en este sentido no me aporta nada. Control de las malas hierbas con herbicida. Ahí podríamos entrar en discusión, porque sí que es verdad que muchos, sobre todo las malas hierbas en las linderas, sí se las controla con herbicida.
pero existen otras dinámicas que se podría contrarrestar, ¿vale? ¿Uso de fungicidas e insecticidas? Pues sí, es verdad que el convencional nos permite tratar los árboles, pero os digo lo mismo que con el abonado. Yo creo que podría contar con los dedos de la mano la gente que realmente hace tratamientos. ¿Por qué? Porque prácticamente el almendro en Arribes no se cuida. ¿Menor cuidado de los árboles por la facilidad de tratamientos y de abonado? Yo creo que pasa igual. O sea, prácticamente en ecológico y en convencional, el cuidado que íbamos a hacer al almendro iba a ser el mismo. Con lo cual, ni tiene más labores, ni se va a hacer unos insumos o unos costes mayores en ecológico que en convencional. Menor control y menor burocracia, porque mucha gente cuando me dice, no, si yo podría meterlo en ecológico, pero es que hay que hacer una cantidad de papeleos, hay que hacer una cantidad de... Luego encima estamos controlados por los auditores, estamos controlados por la administración. Bueno, sí que es verdad que hay que pasar las auditorías y sí que es real que hay que hacer una serie de burocracia. Pero bueno, teniendo en cuenta que existe una serie de ayudas y una serie de compensaciones, yo creo que si se echa cuentas, al final hacer 4 papeles igual es interesante. Y mayor producción en convencional que en ecológico. A día de hoy os puedo asegurar que en Arribes no se va a tener más producción en convencional que en ecológico, pero prácticamente por el cultivo que se está haciendo. No porque, evidentemente, si nosotros hacemos grandes dosis de abonado, grandes dosis de riego, intentamos americanizar el cultivo, sí, vamos a conseguir más producciones, pero la realidad es que no se está haciendo. Entonces, a día de hoy, las ventajas del convencional frente al ecológico, me parece que estamos perdiendo oportunidades. ¿Ventajas del almendro en ecológico? Podemos ir a la retórica e irnos un poco a lo que nuestra conciencia nos dice. Tema medioambiental, no dejamos de estar en un parque natural, ¿no? Quiero decir, lo lógico es cuidar el medio ambiente. Esto lucha un poco con lo que comentaba el alcalde de Pereña, de nuevas plantaciones en zonas de montes o en zonas de roturaciones. Ahí luchamos un poco. Pero en el tema de cultivar en ecológico o en convencional, yo creo que estando dentro de un parque natural, o sea, prácticamente lo está pidiendo a gritos, que entremos en ecológico, ¿vale? Mantener la biodiversidad. Nosotros desde el Itacil realizamos muchísimos trabajos de recuperación de variedades, tanto de almendro como de olivo, como de vid, como de muchísimos cultivos. Y os puedo asegurar que la mayor fuente de biodiversidad y de variedades es Arribes del Duero, ¿vale? Entonces, eso no deja de ser un museo viviente que no se está explotando y que podría ser una fuente de recursos. Ahora mismo el viñedo, que es un poco el hermano mayor de los frutos secos en Castilla y León, que es un poco el referente y la línea que queremos seguir de cultivo, prácticamente, nos comentaban mis compañeros, que ahora mismo todos los vinos se han homogeneizado tanto, todo el mundo es tempranillo, todo es verdejo, que ahora mismo se está dando un paso hacia atrás, intentando buscar esas variedades que casi nos hemos cargado. Y ahora se están poniendo de moda la bruñal, ahora se están poniendo de moda variedades que prácticamente la puesta en cruz, que es otra, la rabilargo, que la tenéis aquí en Pereña, variedades que prácticamente han estado a punto de desaparecer, ahora se están poniendo de moda porque se está diferenciando en el mercado. Esas variedades, va a pasar lo mismo con la almendra. Va a haber 2 o 3 variedades que van a copar el mercado. Y yo estoy seguro que las variedades tradicionales van a tener su sitio más tarde o más temprano. Pero hay que potenciarlas y hay que saberlas vender. Mejora del suelo, dependiendo del cultivo que se haga. Incentivo para evitar el despoblamiento. Luego os presentaré un estudio que se ha hecho en la comarca de Baza, en Jaén, donde el cultivo ecológico no sabría por qué explicarlos, sí trae una dinámica positiva de gente nueva que va a los pueblos a cultivar.
gente joven en general, gente con ilusión de proyectos y que en principio puede llegar a evitar el despoblamiento. Mayor rentabilidad, básicamente por la cuestión de ayudas, porque yo los estudios que he estado manejando, la rentabilidad en ecológico o en convencional, si nos limitamos a las producciones, es más en ecológico, básicamente porque la producción, siendo la misma, luego os voy a poner una tabla de precios de la almendra en convencional y de la almendra en ecológico, son 2 euros más. O sea, son 2 euros más solo por estar en ecológico. Si tenemos la misma producción, creo que es desaprovechar la oportunidad. Y una mejor comercialización. Nosotros, con nuestra almendra, teniendo esa etiqueta de ecológico, nos podemos diferenciar. Porque hay una gran cuestión, que es que todo lo que os contaba antes de esas producciones enormes, de lo maravilloso que es el cultivo americano y el sueño americano, por decirlo de alguna manera, tiene una limitación, y es que es todo en convencional. O sea, todas esas grandes producciones, esas millones y millones de toneladas de almendra, son todos en convencional. Y es imposible sacar esa cantidad de producciones si no es en convencional. Con lo cual, ¿para qué vamos a competir nosotros con un mercado tan grande? Vamos a diferenciarnos y vamos a hacer nuestra marca de garantía o nuestra almendra ecológica para comercializarla de una manera diferente. ¿Vale? Me podéis interrumpir y me podéis preguntar todas las cosas que queráis sin ningún problema, aunque esté la tele, ¿eh? No hay... Este es el estudio que os comentaba de la comarca de Baza, en Jaén. Es una comarca donde prácticamente hay la mitad de superficie en ecológico y la mitad de superficie en convencional. Y estudiaron 7 factores. 7 factores en cómo influía el ecológico y cómo influía el convencional. En la productividad física, para que os hagáis una idea, la comarca de Baza es muy similar a nivel de despoblamiento a la zona de Arribes. En producción real del almendro no cambiaba, veis ahí que sale los 2 puntos exactamente iguales, sale el 100% de la producción en convencional o en ecológico. El beneficio económico ganaba 20 puntos, el ecológico frente al convencional. La materia orgánica en suelos, como veis, mezclan no solo cuestiones agronómicas, sino con cuestiones sociales y beneficio económico, ¿vale? Mezclan las 3 patas. Materia orgánica de los suelos, por el tipo de cultivo que se hace, ha ganado en materia orgánica. Os puedo asegurar que los suelos de Arribes no van sobrados de materia orgánica. Generación de empleo, aunque sea mínimo, hay un aumento en el almendro ecológico, en generación de empleo en la zona. La cantidad de insumos o necesidades que generan ambos cultivos a nivel externo son muy parecidos, o sea, lo que compramos de abonado, de maquinaria, insumos externos que hacen falta en el día a día del cultivo, muy similares en los 2 cultivos. Y sí que existe una mayor dependencia en el convencional de las ayudas frente a lo ecológico. Muchos de los cultivos en Andalucía dependen del subsidio de la PAC, básicamente, para poder sobrevivir. Pasa en el olivo, pasa en el almendro, en la zona de Arribes prácticamente sería muy similar. Y en ecológico hay un relevo generacional, hay más gente joven que apuesta por el cultivo ecológico. La gente mayor, por ser más tradicional, por ser más apegada a la tierra, seguramente no hace esa apuesta por el ecológico. Es la gente que viene empujando desde abajo, o gente joven, la que realmente apuesta, ¿vale? Aunque luego hay gente como Diego, que acaba de llegar, que va a apostar por el ecológico en breve, porque ya le tenemos medio convencido y seguro que detrás de él van unos cuantos, ¿verdad? Voy a hacer hincapié en 2 cuestiones que son las que me habla todo el mundo cuando hablamos del ecológico, que es el tema de la fertilización, el tema del mantenimiento del suelo y una tercera, que es
las plagas y enfermedades, que no voy a hacer mucho hincapié porque sé que hay otro de los ponentes que va a hacer más hincapié en las plagas y enfermedades, por eso esa la voy a pasar por encima. Pero a día de hoy existe muchísimas posibilidades de fertilización del suelo. Ahí os he puesto el compost, los estiércoles. Cada vez se están haciendo más productos con algas y derivados que generan muchísimos nutrientes en el suelo. Subproductos de las industrias, como son las azucareras, que tienen unos subproductos maravillosos para la fertilización de los suelos. Diferentes tipos de enmiendas. Voy a hacer ahora mismo hincapié en los abonados verdes, porque creo que en Arribes del Duero todo el tema de las cubiertas es lo que más predomina y donde más se debería apostar. Y ahí os pongo una gráfica un poco de los diferentes nutrientes que tiene cada tipo de estiércol, ¿vale? El de vaca, el de oveja, caballo, purines, gallinaza y guano. La posibilidad del guano es muy cara, con lo cual es en principio el mejor estiércol, pero su coste económico hace que haya que pensárselo dos veces. Pero el resto de estiércoles son de bastante fácil acceso en vuestra zona. Si no hay granja de gallinas, hay de vaca fundamentalmente, oveja hay menos, pero yo creo que vacuno hay bastante. Con lo cual, la posibilidad de hacer un abonado a base de estiércoles es bastante factible en esta zona, yo creo. Y luego, el principio, el más adecuado por su equilibrio en nutrientes, suele ser el estiércol de caballo, ¿vale? Ahí veis que en nitrógeno, fósforo y potasio es de los que más tienen y de los más equilibrados, ¿vale? En cuanto a fertilización, en cuanto a mantenimiento del suelo, existen en ecológico tres opciones, que es el laboreo mecánico, pases de cultivador para control de hierbas, siembra de cubiertas vegetales o el enyerbado natural. El laboreo mecánico, siempre y cuando no sea excesivo, no es problemático. Evidentemente, si nosotros estamos pasando el cultivador constantemente, al final vamos a crear un problema de erosión en nuestro suelo. Entonces, si preguntamos a los ecologistas, van a decir que no es en principio el más adecuado, ¿vale? Pero hay veces, sobre todo en años como este, donde la primavera ha sido muy lluviosa, que seguramente no queda otra manera que por lo menos hacer un pase de cultivador una vez al año. No hacer, como se están haciendo en zonas, pases de cultivador constantemente, pero a lo mejor una vez al año para airear nuestro suelo y para controlar el tema de malas hierbas no es inadecuado. Pero yo creo que la apuesta seguramente en Arribes del Duero es el enyerbado natural. Lo ideal serían las siembras, pero las siembras de las cubiertas suelen ser muy problemáticas. Hay que saber qué especies quieres cultivar, manejar bien la cubierta para que no se te vaya a un crecimiento excesivo y al final sea problemático, sobre todo por el tema de incendios. Entonces, las cubiertas vegetales pueden llegar a eso si no se controlan. Entonces, exigen un mayor manejo. El enyerbado natural, al final, es dejar que crezca la hierba y hacer un pase con segadora un par de veces al año y prácticamente estaría controlado, ¿vale? Por otro lado, pasarse a ecológico no quiere decir no voy a hacer nada en mi parcela, que es muchas veces lo que entiende todo el mundo. No, es que yo soy ecológico, como soy ecológico no hago nada en mi parcela. No, ecológico normalmente implica mayor trabajo, ¿vale? Evidentemente en Arribes, ya os digo que por el tipo de agricultura que se hace tanto en convencional como yo creo que se iba a hacer en ecológico, prácticamente las labores iban a ser muy similares. Mantenimiento del suelo, podas y cosecha prácticamente. Pase con segadora un par de veces y prácticamente estaría cubierto el problema del mantenimiento del suelo. Yo, desde mi punto de vista, me parece bastante factible, ¿vale?
Hay segadoras de todos los tamaños, con lo cual se pueden adaptar a la orografía de la mayoría de las parcelas. Evidentemente, si estamos en pendiente, se complica el tema, pero en parcelas más o menos llanas, con unas densidades uniformes, es bastante factible. Y luego no hay que desechar el aporte de nutrientes que tienen cada una de las especies en cubierta vegetal. Las gramíneas tienen un gran aporte de materia orgánica por su elevado crecimiento, las leguminosas fijan el nitrógeno en nuestro suelo y las crucíferas fósforo y potasio. ¿Cuál es lo ideal y lo que se está realizando ahora en la mayoría de la siembra de cubiertas? Una mezcla de las tres. Se siembran las tres y prácticamente podríamos hacer un abonado de los tres elementos principales. ¿En ecológico quiere decir que hay que eliminar lo tradicional? Pues prácticamente no. O sea, yo creo que dentro de uno de los principios del cultivo ecológico está el mantener esas variedades tradicionales. Este es un trabajo que empezamos en el 2007, con el que conté con la inestimable colaboración de Diego. Yo creo que sin Diego, que es un poco el referente de la almendra en Arribes del Duero, no hubiera podido hacer este trabajo. Y desde entonces nos seguimos aguantando mutuamente, ya son 11 años aguantándonos mutuamente. Y estas son algunas de las variedades que conservamos, tanto Diego en su parcela de Bilvestre, como nosotros en Valladolid, y que llevamos ya 2 años, tercer año, bueno, el primer año no tuvieron producción, realmente tienen 6 años, y ya llevan 2 años de producción y estamos haciendo el estudio de la almendra de esas variedades. Y como os decía al principio, están saliendo muchísimas variedades nuevas que tienen una gran cantidad de características que favorecen su adaptación a diferentes zonas y nos defienden contra algunos factores problemáticos como pueden ser las heladas, pero os puedo asegurar que algunas de estas variedades son más productivas en Arribes que algunas de las variedades nuevas. No todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas variedades están mucho más adaptadas al tipo de suelo de Arribes, a la climatología de Arribes y a las enfermedades y problemáticas ambientales de Arribes del Duero. Ahí veis una gráfica de las producciones en Bilvestre y en Zamadueñas. Evidentemente no se puede tener muy en cuenta porque son solo los datos de un año, del año pasado. Habría que tener realmente datos de 5 años para poder contrastar realmente esta información. Pero, por ejemplo, veis variedades como del Pelo, del Recio o Valenciana, que en Arribes del Duero dan cosechas, esto es kilos por árbol, y con cáscara, no pepita, con cáscara, ¿vale? Habría que quitar, habría que hacer el cálculo para calcular en pepita, ¿vale? Pero del Pelo Valenciana en Arribes del Duero están dando 17, 15, hasta 20 kilos en el caso del Recio, y en Valladolid, medio kilo, 600 gramos, del Recio sí que llega a 11 kilos, para que veáis un poco, y en Valladolid están en regadío, aquí están en secano. Quiero decir que para que veáis un poco la adaptación de esas variedades a unas zonas o a otras, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto tiene una fácil explicación, que son las heladas. En Valladolid hiela mucho más que aquí, entonces están mucho más limitadas estas variedades en Valladolid que aquí, ¿vale? Digo, hemos puesto la gráfica de producción, ponemos las gráficas de porcentaje de grasa. La línea que veis ahí está marcada por Soleta. Es una variedad, ahora, las 2 variedades que realmente marcan la calidad de la almendra son Marcona y Largueta, pero que por su baja producción prácticamente se están eliminando. Entonces, ahora la que se toma como referente de calidad es Soleta y Belona, ¿vale? Y esa es la línea de rendimiento graso de Soleta. Y veis que el porcentaje de grasa en la almendra de Arribes del Duero supera el porcentaje de Soleta. Quiero decir,
si vamos a calidad, ya no a producción, sino a calidad, la almendra de Arribes del Duero tiene márgenes de mayor calidad que las variedades nuevas, ¿vale? Ahí veis porcentajes de grasa del 57, del 54, del 55, y en Valladolid vuelve a pasar lo mismo. Esa calidad disminuye por la adaptación de esas variedades. Bueno, hay una que es espectacular, que este año ha vuelto a dar unas producciones, que es la de Puerto Seguro. ¿Te acuerdas los dos árboles esos que realmente la pusimos Puerto Seguro porque no existe esa variedad? O sea, habría que registrarla y seguramente acabaremos registrándola, porque Diego me dijo, hay un árbol ahí que da muchísimas almendras, que son gordísimas, pero no sabíamos qué variedad. Hicimos el análisis de marcadores moleculares y no es una variedad conocida. El caso es que está puesta y este año es de las que más producción ha dado y además con una calidad bastante adecuada. En el tema de proteínas pasa algo parecido, con la pega de que la proteína va muy relacionada con el riego. Entonces, en Valladolid ha dado, Zamadueñas es donde está la finca nuestra en Valladolid, ha dado un mayor porcentaje proteico, pero porque Soleta está en regadío y las otras variedades están en regadío. Y teniendo en cuenta que las producciones han sido menores, la cantidad de proteína se ha dividido en una producción menor. Por eso, en Arribes del Duero, en Bilvestre, están un poco penalizadas por ese aumento de producción. No sé cómo voy de tiempo, no sé si alguien me está controlando, o porque yo me enrollo y sigo hablando y no hay... Cuando te haga... Ah, vale. Una de las grandes pegas, y esta diapositiva ya creo que la tengo puesta en todas, porque es una de las grandes luchas personales que tengo ya en Arribes del Duero, y es la apuesta por las balsas de riego, ¿vale? Las balsas de riego son bastante fáciles de poner en muchísimas zonas, nos permitirían, porque nadie está hablando de pasar de secano a regadío, estamos hablando de aportar unas mínimas dosis de agua en momentos muy concretos que van a facilitar que las producciones sean más constantes. Hemos visto las gráficas y como buen político he puesto las que me interesaban. Entonces, las mejores variedades, los rendimientos más espectaculares, pero ¿qué pasa? Este año, por ejemplo, no hay ni una sola almendra en el ensayo de Bilvestre, ni una sola. Entonces, si hacemos, por eso os decía que es importante tener una media de 5 años para realmente ver la producción media de esos 5 años. Porque ahora, claro, si yo pongo en el año que viene, cuando venga a dar esta misma charla, pongo la gráfica de 2 años, seguramente ahí ya va a estar mucho más equiparado el porcentaje de almendra o la producción de almendra en la zona de Valladolid y en la zona de Arribes. Porque a mí esas producciones se mantienen constantes durante todos los años. Este año yo he seguido cogiendo almendra y en Arribes va fluctuando. Hay años muy buenos, como este año no ha habido ninguna almendra. Si el año que viene es medianamente decente en el tema de heladas, va a haber otra vez una producción exagerada, pero al final se produce un diente de sierra. Con lo cual, entre producciones constantes y producciones en diente de sierra, al final hay unas producciones muy parecidas, ¿vale? Entonces, esos datos ya os digo que hay que tenerlos entrecomillados, porque realmente hay que hacer una media de 5 años, pero lo que sí que es interesante es lo que os he comentado aquí, he comentado yo creo en Aldea Dávila cuando he ido con el tema del olivo lo mismo, en Aigal de los Aceiteros, en Ciudad Rodrigo, es que realmente hacer un pequeño agujero en una zona, que yo me imagino que en todos los pueblos habrá zonas municipales o zonas privadas, ponerte la asfáltica y tener un pequeño reservorio de agua para esas dosis, sobre todo en la época en la que se están generando las yemas florales de cara al año siguiente, porque este año no hay almendra, no porque haya helado, no hay almendra por la sequía del año anterior que ha evitado que hubiera flores, porque es que no había ni flores este año. Entonces, lo pasaron tan mal los árboles
del año pasado con la sequía, que no llegaron ni siquiera a hacer una diferenciación floral y a generar yemas de flor para el año siguiente. Entonces, con esas balsas de agua y esos pequeños aportes de agua, nosotros seríamos capaces de poder sacar una producción más constante, ¿vale? Eso ya os digo que es una lucha particular con alcaldes, administración y personal privado. Plagas y enfermedades, ya os decía que lo voy a pasar un poco por encima porque sé que hay otros ponentes que van a incidir más y seguramente sepan incluso más que yo de las plagas y enfermedades. Lo único voy a pasar rápidamente porque yo creo que para que diferenciéis claramente las enfermedades y plagas más comunes en Arribes del Duero. Esas que tenéis ahí se ven prácticamente en todos los almendros de Arribes del Duero, tanto el cribado como el moteado, la monilia, mancha ocre, la bolladura o la roya. Todas están, yo creo que además, de forma endémica en Arribes del Duero. Y se convive, o sea, quiero decir que a veces también la gente se alarma, ¡ay, es que tengo roya! En Valladolid, cada vez que ven una manchita en la hoja, se ponen como locos. Digo, pues nada, que si fueras a Arribes, que están todos los almendros con muchas con agua bolladura, con mancha ocre, digo, te volverías loco. Quiero decir, si el árbol está bien alimentado y está sanitaria, está con fuerza, es capaz de luchar también contra las enfermedades, igual que luchamos nosotros contra el resfriado. Entonces, tampoco hay que volverse loco a veces con el tema de las enfermedades. Evidentemente, si eso supone una merma de producción, lógicamente ahí sí. Cribado, pequeños agujeros en las hojas que están producidos por un hongo. La bolladura foliar también es muy común en... Sé que luego estas terminologías en cada pueblo le llaman de una manera. Quiero decir, yo pongo la terminología genérica, pero ya sé que en cada zona luego le ponéis vuestro nombre o vuestra toponimia. La mancha ocre, la roya... Uy, que me llevo la... Monilia, sobre todo, ataca en años, por ejemplo, como este, que ha habido mucha humedad en primavera, deseca las puntas. Enfermedades bacterianas, esas eran las que hemos visto, eran enfermedades fúngicas, enfermedades bacterianas también son muy comunes. Las exudaciones o la gomosis del almendro. Los tumores que se aprecian tanto en olivo como en almendro, muy común. Y algunas de las plagas también más comunes en Arribes del Duero. El pulgón está en Arribes, en Valladolid, está en todos los lados. La cochinilla, el gusano cabezudo, el otro día me mandó alguna foto Diego, que no sé de quién es, de este, pero prácticamente no se había visto, yo no lo había visto en almendro. Por ejemplo, en Sierra de Francia, en Salamanca, tuvieron un problema muy gordo hace años en el cerezo, que prácticamente eliminó casi 100 hectáreas de cerezo, porque se empezó a comer todas las raíces. El principal problema del gusano cabezudo es que se come, bueno, vamos a pasarla, pulgón, yo creo que lo conocéis todos de sobra. La cochinilla, puede haber diferente tipo de cochinillas, unas algodonosas, otras simplemente chupan la savia. El tigre o el minador. Voy a hacer una pequeña incisión en el gusano cabezudo porque creo que puede ser de los más problemáticos, porque igual que los otros puede convivir el árbol. En Valladolid hay pulgón, hay 2 meses que hay pulgón, aparecen las mariquitas y eliminan al pulgón. A las mariquitas ahora mismo hasta se pueden comprar, o sea, se pueden tratar con... y no hace falta ningún tratamiento. Yo tengo comprobado que los meses de mayo y junio hay pulgón. Ya no se hace ningún tratamiento, en julio desaparece. ¿Vale? Entonces, es lo que os decía, que hay veces que no hay que volverse loco con las enfermedades y las plagas. Pero el barrenador y el gusano cabezudo, el gran problema de estas 2 plagas es que matan al árbol. Las otras pueden hacer una merma de producción, pero en el caso del barrenador y en el caso del gusano cabezudo sí pueden acabar matando al árbol. El barrenador hace orificios en el agujero, hace orificios en el tronco del árbol y acaba secando el árbol. En el caso del gusano cabezudo,
no es el adulto, que el adulto puede hacer un menor daño, sino la larva, la que está en el suelo, acaba comiéndose el sistema radicular y mata al árbol, ¿vale? Pero a la hora de tratar hay que tratar al adulto. Nemátodos y ácaros, que prácticamente los conocéis todos, aunque los daños aquí son mínimos. Como decíamos antes, para ir finalizando y dejar espacio a otros, la comercialización en ecológico, ya os decía antes, que es mucho más fácil. No quiere decir que vengan a nuestra puerta a comprarnos las cosas, pero sí es mucho más fácil introducir un producto ecológico en el mercado que un producto convencional. A la hora de luchar, luchas con menos gente y estás diferenciándote de una manera muy clara. Ahora en el mercado hay como 200 productos con la almendra como materia prima. El otro día vi hasta pañales con leche de almendra para la irritación de los bebés. Entonces, eso llevado a ecológico, estamos haciendo básicamente una mayor economía productiva. La superficie en ecológico, que me la ha pasado mi compañero que va a venir después, es mínima. O sea, si os fijáis, estamos hablando de menos de 200 hectáreas en Castilla y León. O sea, ahí existe un margen pero no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional, porque todo el mundo se está volviendo loco con las producciones, producción, 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 y se está olvidando que esa producción hay que venderla. Entonces, evidentemente a todos nos interesa tener producciones altas, pero vamos a intentar diferenciarnos de ese mercado y vender nuestro producto más caro. Lo que os comentaba, la gráfica de precios. Os he puesto la gráfica de precios de la lonja de Reus, que en principio es la que marca un poco aunque sea a la baja, porque todo el mundo se queja de que la lonja de Reus marca los precios a la baja, pero es un poco la que marca las referencias de precio del fruto seco en general en España, y veis un poco las tendencias de la almendra ecológica en los últimos años. Hasta el 2014, hasta el 2015, ni siquiera aparecía en lonja. A partir del 2015 ya se ha empezado a tener precio de lonja, y estamos hablando de entre 1 euro y 2 euros de diferencial del precio de la almendra. Ahora que el precio de la almendra está bajando, ganar ese margen de 1 o 2 euros, o sea, me parece ilógico desaprovechar esa oportunidad. Posibilidades, como os he venido diciendo, infinitas. Desde apuesta por las variedades tradicionales, con la pega que tiene de las heladas, hasta la apuesta de hacer una posible marca de garantía con esa almendra ecológica, o la apuesta de hacer un turismo a través de esa almendra ecológica, se está haciendo con el olivar. Quiero decir, con la almendra podría perfectamente, igual que se hace, la gente va al Jerte a ver la floración del cerezo, se podría venir a ver a los Arribes a ver la floración de los almendros. Entonces, posibilidades hay muchas. Luego, evidentemente, las dinámicas poblacionales pues mandan un poco en este sentido, ¿vale? Y con esto, daros las gracias. Ahí está mi correo por si necesitáis cualquier ayuda. ¿Hay alguna pregunta o alguna cuestión? Pues yo... Vale, a esto. Dime. De cara a la implantación de nuevas explotaciones, de nuevas plantaciones, ¿consideras que la permacultura y enfocado siempre a que sea en ecológico podría ser también una buena alternativa al cultivo? Sí, claramente sí, vamos, ¿no? Mayor rentabilidad y yo creo que todo lo que es la apuesta. Además, si tenéis un poco de vista, simplemente a veces es ojear el periódico. O sea, yo creo que las tendencias a nivel europeo, a nivel social, van por todo este tipo de respeto al medio ambiente, disminución de fitosanitarios. Entonces, tanto la permacultura como el cultivo ecológico va todo un poco relacionado, va buscando un poco la dinámica de lo que van a ser los próximos años.